amigos de la previa, los saluda Marisuri desde la Ciudad de México en un espacio más para hablar sobre el fomento de la lectura para sus chamaquincitos. Pero antes de iniciar, me permito enviarle muchos besitos tronados y un apapacho bien apretujado a todos y cada uno de los corresponsales de la previa. Y también a nuestro líder, a nuestro querido amigo Héctor Aníbal Sánchez, quien trabaja arduamente para que este programa le llegue cada día a más y más y más personas, no solo de Latinoamérica, no solo de América completamente, sino de todo el mundo, de todo el mundo. Así que para mí es un placer estar con ustedes. Para mí, de verdad, este espacio me importa mucho porque sé que puedo llegar a través de la magia de la radio a muchísimos hogares en todo el mundo, en todo el mundo. Y en ese sentido, mis queridos amigos, ya saben que a mí, a Marisuri, pues me encanta hablar sobre el fomento de la lectura y sobre los cuentos. Y por eso agradezco mucho que mi querido Héctor Aníbal Sánchez me haya dado la oportunidad de hablar de este tema que a mí me encanta, no me encanta, que a mí me maravilla, me apasiona y que desde hace algunos años se ha convertido en mi motivo, en mi razón de ser, en parte de mi vida, en parte de mi esencia. Pues bien, ustedes me conocen en la faceta de narradora oral, en la faceta de cuentacuentos, pero déjenme les platico que todo inició cuando algún día la oficina, cuando Maribel Surian trabajaba en Godineslandia, pues un compañero del trabajo se le acercó justo con una solicitud. Y es que a mí me encantaba siempre tener un libro a mano. Siempre andaba leyendo o ando leyendo un libro y lo tengo por ahí cerca de mí a mano. Entonces me veían que andaba con mi librito para aquí, para allá, y una vez se me acercó un compañero y me preguntó que si podía hacerle una recomendación literaria para su hijo. Yo le dije que sí, o sea, le dije, sí, claro que sí, cuéntame qué edad tiene tu hijo, pues porque eso es muy importante al momento de elegirle una lectura o de sugerirle una lectura. Y dime que como qué le gusta, de qué le gusta escuchar, qué le gusta ver en la tele, cuáles son sus personajes favoritos, no sé, como para tener un poco de idea, ¿no? Resulta ser que el hijo de este amigo, pues ya era un adolescente, ya era un joven de secundaria, y que le encantaban las historias de vampiros y las historias de hombres lobo y las historias de magos, y pues bueno, o sea, era uno de estos chicos que ha crecido con la magia de Harry Potter, con la magia de películas como Crepúsculo, y entonces pues le gustaba un poquito esta idea de Drácula y esta literatura, ¿no? Bueno, pues ya teniendo estas pistas y teniendo claro, teniendo la claridad de la edad del hijo de mi amigo, pues yo me atreví a sugerirle una lectura de un escritor mexicano y que pues a mí me gusta mucho, que es Antonio Sandoval y que pues trata estas lecturas. Bueno, esto en la parte de la anécdota, pero también recuerdo perfecto que al momento casi que me despedía de esta persona, le pregunté qué era lo que él estaba leyendo en ese momento. O sea, no el hijo, sino él como papá. Y me dijo que nada. Me dijo que pues a él no le gustaba leer, que él en realidad no leía ningún tipo de lectura en específico, que de vez en cuando leía algo que le parecía un tanto interesante, pero que no tenía este hábito de leer, este hábito ni este gusto por la lectura. Mi cara, yo creo que quienes me conocen y los invito a que vayan a ver el video, a quienes solamente nos están escuchando en radio, en las redes sociales de la previa y en el Facebook de la previa, porque mi cara fue así de,
¿eh? O sea, y pues sí, la verdad sí tuve que ser muy honesta, tuve que híjole, que ser pues es que se me salió, miren, primero Marisuri hizo una cara que quienes me conocen ya saben que yo soy bien, como se dice aquí en México, pues bien expresiva, bueno, no diré la palabra porque algunos lo pueden malinterpretar, pero pues yo soy bien expresiva con la cara, con la mirada, con los ojos sobre todo, ¿no? Que me sobran en el rostro. Y pues sí, hice una cara así de, ¿eh? O sea, ¿cómo quieres obligar a...? Ah, porque además él quería que su hijo leyera, o sea, obligarlo a leer, y entonces ahí como que empezaron a, a, salir mis expresiones de intolerancia. Pero ya después, sí le dije, ¿sabes qué? Creo que lo más importante para lograr que tu hijo adolescente lea es que él te vea leyendo. Porque yo tengo un dicho que a mí me encanta, es mi dicho a la Marisuri, y siempre lo digo con mucho respeto y esperando ser entendida, con empatía, pero la palabra convence. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra, el ejemplo te lleva, el ejemplo te empuja. Tú le puedes decir a tu hijo adolescente o a tu hijo pequeño, que se ponga a leer y te lo juro que lo va a hacer porque va a obedecer a su papá, va a obedecer a su mamá, va a terminar cediendo y haciéndolo. Y más cuando tú se lo dices en tono de trueque, en tono de castigo, en tono de que si no lees te voy a quitar tal o cual cosa. Y entonces pues los niños y los jóvenes van a terminar leyendo. Pero ese no es el principal objetivo de que los chicos tomen un libro. Los chicos, los jóvenes y los chamaquincitos, los pequeños, deben de leer por placer. Y no solo los niños, también los formadores, los maestros, los abuelitos, los papás, las mamás, los tíos. Debemos leer por placer y debemos regalarnos ese momento de mí para mí, ese momento en el que yo voy a entrar en una relación con una historia por el mero placer de pensar, de leer, de trasladarme a otro escenario, de pensar en esos personajes imaginarios, de enterarme, de informarme, porque hay diferentes tipos de lectura, de maravillarme con las historias de otros, con los tiempos de otros tiempos, con las circunstancias vividas por otros. Pero no podemos obligar a otro, sea adulto, niño, pequeño, chamaquincito, joven, a que lea. Y menos aún a que le guste esa lectura forzada. No les va a gustar, no lo van a hacer por placer. Y bueno, ya después de este pequeño argumento y regresando a la anécdota, pues sí, evidentemente mi amigo me dejó de hablar un par de días porque se sintió muy ofendido porque le dije muy sutilmente y medio que sí, medio que no, que pues no le gustaba leer. Bueno, en estos meses, en este tiempo que yo he tenido la oportunidad y la posibilidad de narrar historias, de contar cuentos, de acercarme a los niños y demás, me he encontrado con unas llamadas de auxilio por parte de algunas mamás y por parte de algunos papás al momento de leer con sus hijos o de fomentarles la lectura o de contarles un cuento. Son dos acciones muy distintas y vamos a enfocarnos primero en la lectura. Ok, los chicos cuando están pequeños y cuando están yendo a la escuela, y ojo, lo digo desde mi postura como Marisuri, como cuentista, como cuentera, como narradora oral, como cuentacuentos, pero sobre todo como mamá. Yo no soy pedagoga, no soy experta en la educación y por eso lo digo desde mi postura más apegada a
mis contextos más familiares y también a mi experiencia más bien como cuentacuentos. Bueno, yo considero que todos los chicos hacen diferentes tipos de lectura. ¿Por qué? Porque es una lectura muy diferente la que los chicos realizan para aprender a leer. Estas lecturas que hacen en las escuelas, en los colegios, donde van midiendo el número de palabras que leen, la velocidad con la que leen, cuántos párrafos llevan de avance y donde van midiéndose día a día cuál es el avance de las lecturas en voz alta que realizan los pequeños en casa. Ese es un tipo de lectura, digamos, escolar. Lo estoy diciendo con toda la banalidad del mundo como mamá a la Marisuri. Con todo respeto a aquellos pedagogos, a aquellos maestros, a aquellos formadores que sí se dedican a educar día a día a los pequeños. Pero bueno, en mi experiencia como mamá interesada en fomentar la lectura a su pequeño y a todos los niños que me encuentren en el camino, yo puedo decir que los niños sí leen por gusto y por obligación. Estas lecturas son lecturas un tanto obligadas y no están mal. Y los chicos, nuestros chamaquines, las deben de entender justamente como estas lecturas que con la práctica y en el día a día los van a hacer mejores lectores, van a ir mejorando estas estrategias de lectura, ojo, en voz alta y de manera acompañada, porque siempre está un adulto acompañándolos, escuchándolos, contándole el número de palabras, evaluando su porcentaje de avance, anotando en la libreta los resultados, qué sé yo, ¿no? Hay otro tipo de lectura que realizan los chicos y que es una lectura por gusto. Son estas lecturas que hacen con nosotros los adultos cuando está la tardecita lluviosa, cuando, como en esta época de tiempos de COVID, pues no podemos salir al parque, no podemos salir al centro de diversiones o al centro comercial, o no podemos salir. Entonces, están estas lecturas en las que el pequeño agarra su libro, el adulto agarra el mismo libro que el pequeño y se lo lee en voz alta. Pueden haber diferentes dinámicas para leer. Casi siempre ubicamos a los adultos leyéndole a los pequeños y eso está bien, pero también está divertido cuando los pequeños que ya saben leer le van leyendo a su propio ritmo, con sus propias palabras e interpretaciones, con su propia dicción, que no es fácil tener una buena dicción, no es fácil ser elocuentes, no es fácil comunicar a través de la palabra hablada y no a todos se nos facilita igual, unos tenemos un poquito más facilidad que otros. Entonces, los pequeños empiezan a hacer estas lecturas en voz alta, pero son lecturas por el placer de leer, por el placer de las letras. No son lecturas obligadas, no son lecturas para investigar algún tema en específico, no son lecturas que van a valer como tarea. Simplemente son lecturas que están realizando los pequeños de manera placentera con sus adultos. Generalmente ellos cuando nos lean pues se van a equivocar. La verdad es esa. Se van a equivocar al pronunciar alguna palabra, van a cometer algún error en los signos de puntuación, se van a saltar un párrafo, lo van a decir con sus propias palabras en vez de leerlo tal cual viene en el libro, y eso no está mal, porque en ese momento que los pequeños estén leyendo por placer, lo van a hacer por gusto. Va a ser una experiencia lúdica, no es una experiencia académica, no es una experiencia escolar. Entonces, ahí les doy el primer consejo, mis queridos formadores. Cuando ustedes estén realizando una lectura placentera, no corrijan a sus pequeños. Corríjanlos cuando estén realizando las tareas escolares, cuando estén realizando una lectura para medir sus propios avances, cuando vayan a contar las palabras por minuto al leer. Ahí sí cabe la acotación, la corrección, el punto de vista. Cuando sus pequeños lean por el mero placer de leer, por el mero placer de escuchar una historia, por el mero placer de abrir un libro y hojearlo, no los corrijan, porque esa es una lectura placentera, es una lectura lúdica. Debe ser un momento
de placer, de gozo. Y es ahí cuando los pequeños van a aprender a disfrutar de sus propios ritmos. Ojo, aquí estamos hablando de las lecturas en voz alta y acompañadas. Cuando sus pequeños están un poco mayores, ellos se pueden dar el chance de leer. Yo le digo a mi hijo, hay que leer en solitario. Y no saben ustedes de verdad qué placentero es leer en solitario. Yo ya no lo he practicado mucho porque en esta cuarentena pues no he tenido muchos momentos de soledad que digamos, la verdad, pero el tomar un libro, el arrinconarse en un sillón, en la cama y hacer una lectura de manera solitaria, es decir, solamente esta relación entre mi libro, mi lectura y esta historia maravillosa y yo, es lo más bonito. Y en la medida en que sus chamaquines aprendan a disfrutar de estas lecturas en solitario, pues van a ir adquiriendo más placer y más gusto por las lecturas. Ojo, yo creo que no hay una edad como para decir a esta edad ya pueden. No, los niños solitos van a decidir en qué momento. Y además esto depende de qué tan pequeños de qué tan pronto en su edad más pequeña se acercaron a las lecturas acompañadas, ¿no? Hay que dejar que ellos solitos vayan agarrando su propio ritmo y que vayan teniendo una experiencia gozosa al momento de leer en solitario. Bueno, otro tip, mis queridos formadores, a mí me encanta narrar historias, de verdad. Creo yo que al narrar historias, al contar cuentos, al contar incluso un chiste, una anécdota, una leyenda, no sé, una fábula, pues ya ven que hay diferentes tipos de historias, ¿no? Con diferentes objetivos y demás. Bueno, estructuras literarias, qué sé yo. Pero el momento en el que nosotros compartimos una historia a través de la palabra hablada, a través de un cuento dicho, contado, válgame la redundancia, se van afianzando las relaciones. Vamos creando vínculos muy especiales con nuestros seres queridos. Por eso es muy bonito y es muy lindo contar cuentos. Se me han acercado algunos papás y me han dicho, oye Marisuri, ¿cómo le hago para contar cuentos? No me sale contar cuentos. Yo no sé contar cuentos. A mí nunca me contaron cuentos de chiquito. ¿Cómo le voy a hacer con mis chamaquincitos? No se preocupen. Yo, Marisuri, les aseguro, porque lo creo, Lo creo. Y tengo la firme convicción de que así es. Yo, Marisuri, les aseguro que todos tenemos la habilidad y la capacidad de narrar historias y de narrarlas desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia, desde nuestra propia interpretación. ¿Cómo? ¿Cuáles son los consejos básicos para narrar cuentos? Bueno, primero, el cuento te debe de gustar. Te debe de gustar y, ojo, es más bonito cuando te lo apropias, cuando lo haces tuyo, cuando no tienes que leerlo, porque es muy diferente leerles un cuento a los niños con el libro abierto, que también es una experiencia muy linda, a narrarles un cuento. Cuando tú ya te apropias de las historias, te aprendes esta estructura de un cuento que yo lo veo como 3 cajas y un nudo. 3 cajas, ¿por qué? Porque todos los cuentos tienen un inicio, donde conocemos a los personajes principales, donde conocemos el contexto, donde nos ubicamos espacialmente o mágicamente en este mundo de fantasía. Ahí tenemos nuestra primer caja, el inicio. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo, pues vamos a conocer qué es lo que está pasando, es decir, el chismito a la Marisuri, el chismito de ese cuento, qué es lo que sucedió en ese espacio con esos personajes, qué es lo que está pasando, cuál es el chismito. Ajá. El nudo es el chismote o el chismosototote, el embrollo del chisme, el problema, el tema que se debe resolver, la persona a la que se le debe ayudar, qué es lo que sucede, cuál es el problema, qué es lo que está pasando, ¿no? Y la otra caja, la tercera caja, es el desenlace, es el final, es la resolución al nudo, es deshacer ese nudo, ese embrollo, ese problema, para que la historia
vuelva a fluir, para que la vida normal y la vida feliz y los finales felices se logren y se alcancen. Bueno, ya que tenemos identificadas esta estructura, estas cajas y el nudo de un cuento, y más si ya lo leyeron, yo les recomiendo que se apropien de él, es decir, que lo hagan suyo. Y atrévanse, pónganse lo más creativos que puedan. Es decir, si este cuento a lo mejor nos lo narran en un pueblo de Irlanda donde había caballeros irlandeses que bla, bla, bla. No, si tú vives en México, apropiatelo con los amigos del barrio que viven ahí atrás de tu casa. Puede ser, ¿por qué no? Si vas a leer La Caperucita Roja y a lo mejor les vas a contar esta historia a tus queridos chamaquincitos, pues puede ser que sí, pero cámbiale la capucha a otro color, ¿no? Que en vez de que fuera un lobo, a lo mejor era un oso, o que en vez de que la Caperucita Roja iba a ver a su abuelita, a lo mejor iba a ver a su abuelito, o no sé, o sea, aprópialo de acuerdo a tu creatividad, a tu imaginación y a lo que tú tengas en casa. ¿Por qué? Imagínate, retomando este cuento de la Caperucita Roja, imagínate que por X o mangas azares del destino, tus pequeños no tienen abuelita o no conocieron a su abuelita. Bueno, puede ser que escuchen una historia sobre una niña con una abuelita y huichili huichili. A lo mejor la realidad que tú estás viviendo como papá es que tú no tienes una niña, tienes un niño varón y no tuvo abuelitas, tuvo abuelitos. Pues cuéntales el Caperucito rojo, ¿no? El Caperucito azul, el Caperucito verde. Y a lo mejor le vuelves a contar toda la historia de la Caperucita, pero los personajes van a ser un niño y un abuelito. Tú puedes hacer los cambios, las modificaciones que tú quieras. No hay límites. El límite va a ser tu imaginación y el límite va a ser tu contexto, lo que tú tienes. ¿Qué puedes hacer? Otro tip importante para narrar cuentos. Bueno, agárrate de lo que tengas a la mano. Muñecos de peluche, sombreros, calcetines, antenitas, unos lentes locochones, una joya que les llame mucho la atención a tus niños y que sea muy brillosa. Tú puedes agarrarte de todos los elementos que tengas en casa y ojo, no debes comprar nada. No compres nada, por favor. No seas de esos papás que cualquier cosa, cualquier pretexto ya salen a buscar el sombrero de chile poblano. No, 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 no. No compren nada. No necesitan el sombrero de charro. Con lo que tengan en su casa. Adáptense a lo que tengan en casa, economicen, pónganse creativos. Y si no encuentran sus elementos, a lo mejor vas a contar un cuento sobre insectos. Ay, no tengo insectos de plástico y yo lo quería ejemplificar. Puedes organizar actividades con tus hijos previas al cuento. A lo mejor sin decirles a tus pequeños que van a narrar un cuento sobre insectos, los pones a dibujar bichos en una hoja blanca, en un papel de cartulina, con los colores que tengan de la escuela, y ya nada más les pegas palitos o les pones una liga, qué sé yo, y ya haces tus títeres de dedos de bichos. Y luego los sorprendes esa misma noche o al día siguiente con un cuento sobre bichos, con los bichos que ellos mismos colorearon un día antes. ¿Ya ves? De verdad, mis queridos formadores, narrar historias es muy fácil. Tú créetela. Tú puedes narrar historias, tú puedes narrar cuentos extraordinarios, tú puedes echar a volar tu imaginación. Y además, ¿qué crees? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y si tú te permites ser creativo, ¿quién crees que va a ser más creativo que tú? Tus chamaquines. Si tú te permites imaginar, ¿quiénes crees que van a imaginar igual o más que tú? Tus chamaquines. Y eso, queridos míos, no se enseña en ninguna clase. Eso lo tienes tú en tu interior. Así que atrévete y si tienes alguna duda y si consideras que esta Marisuri te puede ayudar en algo, búscame en mis redes sociales. En Facebook estoy como a la Marisuri. También en Instagram estoy a-la-marisuri. En YouTube pueden ver mi canal con mis cuentitos para darse algunas ideas locochonas, Marisuri YouTube.
Y también me pueden encontrar y localizar a través de mi querido amigo Héctor Aníbal Sánchez de La Previa, que es mi casa y que yo me siento muy orgullosa de formar parte de este gran equipo de trabajo y de formar parte de este gran y maravilloso proyecto. Felices vueltas de página y que tengan siempre finales felices y plenos. Adiós.